Vamos a seguir con la clase de antihipertensivos de farmacocardio. Nos quedamos en el tercer grupo de fármacos de antihipertensivos que vienen a ser los ARA. Ya, aquí dando un pequeño repaso, ya todo esto ustedes se lo saben. Se han debido ya acobardar de ver este sistema renina, angiotensina, aldosterona, que prácticamente está involucrado en muchas patologías, lo van a ver muy seguido. Entonces es indispensable que se lo sepan. Ahora, con este tema de los ARA, estos fármacos ARA, si es que hay alguien que no se conectó el día de ayer, van a ver a la grabación, estas ARA actúan a nivel de este lugar, porque son antagonistas de los receptores, aquí está mi receptor, de la angiotensina 2, por eso son ARA. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a hacer esto de aquí, para que se puedan imaginar farmacológicamente antagonistas de los receptores. ¿Ya? Farmacológicamente, ¿qué significa un fármaco agonista, antagonista, competitivo, ya, o no competitivo? Vamos a hacer de cuenta que yo aquí tengo receptor. Esta es mi célula diana o mi órgano diana, ¿ya? Y en esta célula, ¿ya? Estas células tienen unos receptores, ¿ya? Tienen estos receptores. Entonces, ¿qué hacen estos receptores? Normalmente hay sustancias que vienen y se unen a este nivel. Entra de manera perfecta aquí estos medicamentos. Entonces, por así decirlo, en la angiotensina 2, ya al formarse esta angiotensina 2, hay receptores en los que esta va a ir a estimular, se va a unir y va a aumentar el efecto simpático, va a aumentar la reabsorción de sodio, cloro, excreción de potasio y retener agua, va a ir a estimular la glándula suprarrenal. Para al estimularla va a producir la aldosterona y otro receptor donde va a ir a hacer vasoconstricción y otro receptor a nivel de que estimula la liberación del ADH. Entonces, todos esos receptores son estos tres receptores. Esta angiotensina 2 viene y se une a estos receptores y efectúa toda esta clínica. Ahora, si ustedes ven en alguna parte o le preguntan algo tan sencillo como qué es qué son los fármacos que son antagonistas competitivos, o ya no competitivos, agonistas competitivos y no competitivos. No es nada más ni nada menos que si esta es la angiotensina 2 y estos son los receptores, esta angiotensina 2 está roja, ¿ok? Pero aquí yo voy a dibujar lila, por ejemplo, mi losartán. ¿Qué va a hacer este losartán? Al ser un antagonista, significa como que el villano y el héroe. Este antagonista va a ir a antagonizar esta angiotensina 2. ¿Y cómo la va a antagonizar? Robándose su lugar del receptor. Entonces, al llegar a robar este lugar del receptor, el losartán, valsartán, ya porque son antagonistas de los receptores, su mismo nombre te dice el mecanismo de acción. Entonces, al robar esto, esta angiotensina 2 se va a quedar afuera, se va a quedar afuera. Entonces, no va a poder hacer su efecto. ¿Ya? ¿Hasta aquí quedó claro esa parte? Si quedó claro, comenten 5. Por otra parte, ¿ya? Si nosotros estuviéramos dando un YECA, si este YECA, ¿ya? Es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esta hace enzima convertidora de angiotensina. Entonces, este YECA viene a inhibir, ¿ya? Entonces, actúa a este nivel. Ahora, por otra parte, si fuera un agonista, ¿ya? Hagamos de cuenta que esta molécula viene acá para efectuar un efecto a este nivel de esta célula. Si ustedes tienen un fármaco agonista, significa que va a incrementar. O sea, si este efecto de la célula era este, ¿ya? Y tenía este efecto de acá, y vos al dar un medicamento agonista, este medicamento agonista va a hacer esto, pero su efecto va a ser mucho más fuerte. Un ejemplo, cuando nosotros damos fármacos como tipo la adrenalina, ¿ya? Esta adrenalina son fármacos que van y actúan directamente a estos receptores del sistema nervioso central, que tenemos receptores alfa 1, alfa 2, ¿ya?
Entonces, esta adrenalina viene a estimular, a actuar a este nivel estos receptores y son agonistas. Entonces, su efecto es mucho más alto. ¿Ya? Vamos a ir con lo siguiente. Entonces, esto es un pequeñísimo repaso de lo que viene a ser el resto. Ahora, aquí tal vez un poco trillado, ¿ya? Esto, mucha letra, pero es para que puedan conocer y ciertas diferencias. En los aras tenemos losartán, que es muy común, valsartán, candesartán, telmisartán. Digamos que cada uno de estos no hay como tal alguna manera específica que ustedes se puedan acordar de las dosis, porque son muy distintas. Son muy distintas, se las irán a aprender conforme a la práctica de manera mecánica. Pero aquí están las dosis para que ustedes las puedan tener a la mano, ya a la mano en algún momento que ustedes vean que tal vez igual aquí los sartán también ya viene de 50, ya tienen a la mano estas dosificaciones y prácticamente el tratamiento que son, obviamente son hipertensión, en todos es hipertensión, pero hay algunas diferencias específicas. Por ejemplo, el losartán le va muy bien a los pacientes que tienen hipertensión y además diabetes, ya porque actúa muy bien haciendo un efecto a nivel renal para prevenir esta lesión que está a nivel de la barrera de filtrado glomerular, porque esta barrera de filtrado glomerular empieza a romperse, porque empieza a penetrar la albúmina y la glucosa, entonces termina rompiendo. Entonces, losartán tiene un efecto nefroprotector comprobado. Entonces, losartán, nefropatía diabética. También tenemos el valsartán, no, perdón, el ibersartán, ya que también se termina usando, que también tenemos en nuestro medio en Bolivia. Ahora, por ejemplo, algo importante, la gran mayoría de los ARA, gran mayoría, se pueden utilizar en pacientes que ya tienen insuficiencia cardíaca o que ya tienen insuficiencia cardíaca, se utiliza más beta bloqueantes. Vamos a entender mucho mejor el por qué un poquito más adelante. Pero ustedes, quiero que se queden esto de su memoria ahorita, lo vamos a ver más adelante, de que un paciente con insuficiencia cardíaca prácticamente van a ver que no tienen no manejan presiones altas. Ya incluso se les termina retirando los sartán, incluso ya no necesitan fármacos antihipertensivos, porque ya tienen presiones bajas. Lo que a estos pacientes con insuficiencia cardíaca se les utiliza beta bloqueantes porque el tema para ellos hay que cuidar la frecuencia cardíaca. Por eso que ustedes van a ver pacientes con frecuencia cardíaca de 60, 50, y el corazón está cansado, está diciendo estoy cansado, jefe. ¿Ya? Y también en algunos casos estos se pueden utilizar para manejar el tema del infarto. ¿Por qué? Porque también son nefroprotectores y ayudan al remodelado, a inhibir el remodelado cardíaco. Entonces esto más que nada es para que puedan tener los nombres de los medicamentos de los ARA. ¿Y por qué? Porque a diferencia de los YECA, que aún se utilizan, son muy buenos medicamentos, son fármacos muy nobles, prácticamente ya los ARA lo han desplazado por el tema de la tolerancia. Hay una mejor adherencia al tratamiento con estos. Entonces, para que los puedan ir conociendo, aquí hay otros, olmesartán, muy usado, eprosartán, no hay acá, acilsartán, tampoco hay acá. No tenemos estos dos genes en nuestro medio. Son fármacos de los ARA más modernos. Pero aquí viene tal vez lo interesante. La definición o el concepto de, del efecto farmacológico de los ARA. Todos, hasta el tal guardia del hospital dice que son antagonistas de los receptores de la angiotensina 2. Esto hasta el guardia del hospital se sabe. Pero ustedes, doctores, alumnos míos, tienen que saber mucho más. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que prácticamente estos tienen que tener en cuenta? Tienen tres vías, dos asas, una corta y una larga. ¿Cuáles son las vías? Tenemos aquí una vía, otra vía, tercera vía. ¿Cuáles son esas vías? Vía de la mácula densa, vía de los vasoreceptores a nivel renal y vía de los adrenoreceptores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Ya? Para que no le vayan a tener miedo. En primer lugar,
Lo que sucede es que en este mecanismo de acción, obviamente son estos fármacos, son vasodilatadores, ¿ya? Y bueno, diuréticos, estos de acá van a tener ¿qué efecto? Un efecto negativo hacia la presión arterial. Entonces la presión arterial no las va a bajar. Al bajarte la presión arterial, ¿qué significa? Va a haber menor cantidad de sangre que va a estar saliendo, por eso las presiones en vez de estar en 180, 110, esas presiones van a empezar a bajar y van a tener presiones de 130, 80, 135, van a tener presiones por ese nivel. Entonces, ¿eso qué significa? Va a haber una disminución también de la sangre, ¿ya? O del estímulo simpático a nivel renal. ¿Ya? Entonces van a haber barroreceptores que detectan esto y van a disminuir también por el tema de estos fármacos. Entonces, cuando llegue a pasar esto, vamos a tener que aparecen estas dos vías. La de los barroreceptores intrarrenales, ¿ya? Que estos barroreceptores intrarrenales, ¿qué van a hacer? Van a aumentar esta presión de los vasos preglomerulares. Hemos visto esos vasitos que están dentro del glomérulo, ¿ya? Donde se interconectan los cuerpos de Bellini. Aquí están estos pequeños vasos, vasos venosos, estos vasos arteriales, ¿ya? Que terminan conectándose por la mitad con los cuerpos de Bellini. Otra cosa vienen a ser ya la arteriola aferente, eferente y las venas, ya eso es otra cosa. Pero estos pequeños vasos ya terminan haciendo estos efectos. Ya terminan, quiero hacer zoom. A ver, espera un ratito. Ahí se sale todo. Bueno, entonces estos pequeños vasos, ¿qué es lo que van a terminar haciendo? Uno, van a disminuir el tema de estas prostacyclinas. Estas prostacyclinas, ya ustedes lo van a ver con otros fármacos, si repasan un poco más farmacología, con los AINES. Ya esto de acá está en inglés, pero en realidad son los AINES, ya antiinflamatorios no esteroideos, ya que dentro de los AINES tiene su mecanismo de acción que actúa con el tema de la ciclooxigenasa. Inhibe el ciclo de la ciclooxigenasa. Y ahí viene COX-1, COX-1 y la COX-2. Perfecto. Entonces, vean que estos fármacos, ya bueno, estos pequeños vasos ya preglomerulares van a terminar disminuyendo estas prostaglandinas. Entonces va a haber menor inflamación de esto. Y al haber menor inflamación de esto, va a empezar a haber mayor liberación de esta renina. Entonces la renina se va a liberar y ya sabemos. Entonces, este es el efecto cuando este cerebro detecta que hay poco volumen. Entonces hay efectos vasodilatadores o diuréticos que pueden disminuir la presión arterial, van a haber una disminución del tono simpático, se van a activar estas vías de acá, que en estas vías de acá van a detectar que hay poco volumen, este poco volumen va a estimular a que haya menor cantidad de prostaglandinas, y obviamente si el paciente está consumiendo algún antiinflamatorio no esteroideo, su efecto va a ser menor, y a su vez esto va a hacer que haya liberación de renina. ¿Ya? Por otra parte, la otra vía de los barroreceptores, de los receptores adrenérgicos. ¿Ya? Esto de acá prácticamente tienen efectos a nivel central, donde a nivel central, ¿qué significa? A nivel del cerebro, ya va a estimular directamente igual que el riñón libere la renina. Y la otra vía que tenemos acá es que va a haber un aporte, ¿ya? Donde en este aporte ya va a estar disminuido de eh, eh, cloruro de sodio, ya, a nivel de la densa. Entonces, ¿sí? Ya. Entonces, si hay una disminución del aporte de cloruro de sodio, ya esto lo detecta la mácula densa, y esta mácula densa igual va a estimular a la liberación de renina. ¿Por qué? Porque este cerebro detecta disminución del volumen, disminución de la presión arterial, disminución de cloro y sodio. Por eso es que ustedes van a ver que la angiotensina reabsorbe sodio y cloro. Entonces, todos estos de aquí terminan estimulando la liberación de la renina. Esto es el comienzo. Entonces, una vez sucede esto que se libera la renina,
¿Ya? ¿Qué va a pasar? Va a haber una retroalimentación dentro de todo el sistema de los túbulos. Si aquí están los glomérulos, ¿ya? Aquí viene el túbulo contorneado proximal, genle descendente, genle ascendente, túbulo contorneado distal, túbulo colector. Ya. Entonces, a nivel, ya, aquí no está. Bueno, pero a nivel de estos túbulos, si principalmente en el colector, se termina reabsorbiendo la mayor cantidad del producto final, porque ya el producto final es la orina. Entonces, a nivel de todo esto, termina habiendo este efecto de retroalimentación y se va a terminar formando o desarrollando la angiotensina 2. Y a esta angiotensina 2, obviamente aquí vienen inhibidores de la ACE o de la renina que vienen más arriba, ya, pero aquí a este nivel, después de la renina, actúa el ARA a este nivel. Pero para que se active el ARA, quiero que recuerden en esta imagen, a lo sencillito, uno solo ve el riñón y el hígado. Pero mucho antes, yo le había hecho en el dibujo el cerebro, barroreceptores. Esta es la parte más profunda, fisiológico, farmacológico, según la definición por el Katsup, ya el Goldman, de todo el proceso del mecanismo de acción para que se libere estos fármacos. Y ahora, para que este mecanismo de acción ya completamente de los ARAS, ya no solamente de la presión arterial, que ahí al comienzo le dije que el mecanismo de acción de los ARAS, pero en realidad es el mecanismo de acción para la presión arterial, o en realidad lo que se supone, porque no deja de ser prácticamente esto un poco no muy claro, siempre pueden variar un poco según las definiciones de algunas literaturas, pero la gran mayoría se parece. Entonces, en este mecanismo de acción de los ARA, vamos a tener en primer lugar la inhibición del receptor AT1, angiotensina 2, ¿ya? De la angiotensina 2. Entonces, este receptor va a actuar en AT1 y en AT2, que terminan siendo la angiotensina, son receptores. Entonces, como que va y lo recibe, así como este dibujito. ¿Y qué se sucede después? Hay efectos directos del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y este sistema está engranado. Uno va acompañado de otro. Como pueden ver acá, toda esta montonera de cosas que vienen a suceder para que suceda esta renina, que se libera del riñón y del riñón se va con el hígado y del hígado se va con el pulmón y del pulmón ya se va y produce todo. Eso es lo que se sabe muy básicamente. Pero para que pueda suceder todo eso, tiene que haber estos estímulos, todas estas vías. ¿Ya? Entonces, por eso es que es un sistema que está todo ensamblado, está todo que van acompañados. No puede pasar uno si no sucede otro. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos efectos del sistema renina, angiotensina, aldosterona, va a haber obviamente vasoconstricción. ¿Por qué? Porque de por sí la angiotensina no solamente es el vasoconstrictor, la renina también tiene propiedades vasoconstrictoras, ¿ya? Pero no son suficientes, ¿ya? La angiotensina 2 es un súper potente vasoconstrictor y la aldosterona también tiene lo suyo, ¿ya? Entonces, si tenemos el vaso, ¿ya? Va a empezar a contraer el vaso, que eso se llama vasoconstricción. Y aquí tenemos el dibujo que se van a acordar de ver. Ya va a reabsorber el sodio, va a reabsorber el cloro, va a excretar el potasio y va a retener, lo va a encapsular el agua. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, en pacientes con insuficiencia cardíaca o las otras que son de demanda de volumen, o sea, que hay alteraciones por volumen, insuficiencia hepática o cirrosis o enfermedad renal crónica, ERC, ya, ustedes van a ver, al menos muy frecuente, en el caso de una insuficiencia cardíaca, van a ver cuadros de hipernatremia, ¿ya? Una hipernatremia que normalmente estas son hipernatremias hipervolémicas, ¿ya? O, claro, hipernatremias hipervolémicas, ¿ya? Y además esas son hipertónicas. Entonces, esto es frecuente y por eso a estos pacientes que son con insuficiencia cardíaca hay que manejarlos con pinzas. ¿Por qué? Porque tienen mucho sodio, pero si vos le sacás líquido, ya su sistema demanda a que vaya a subirle la presión, la frecuencia cardíaca y todo, y obviamente lleva un corazón cansado.
Entonces, por eso a estos pacientes se le trabaja, se le hace las reposiciones dando líquidos, sacando líquidos con los diuréticos distintos. Vamos a borrar estos garabatos. Entonces, este es el efecto en general del sistema renino-angiotensina aldosterona. ¿Ya? Y para que se puedan acordar bien, estamos el vaso y este vaso va acompañado de toda esta vía de la nefrona, de los glomérulos, túbulos, van acompañados. Entonces, todo esto, este sodio que ingresa, va dentro, ingresa a la célula, a esta célula. Entonces, va a ingresar a las células, va a ingresar al medio intravascular, por eso puede haber hipernatremia, también puede haber una hipercloremia, y como sale el potasio sale ¿ya? Y se pierde. Entonces puede también haber una hipocalemia. Y ya el H2, bueno, se retiene, ¿no? Y el paciente está encharcado. Y por otra parte tenemos efectos renales. ¿Cuáles son estos efectos renales? ¿Se acuerdan que le había mostrado que el losartán, el valsartán tienen efectos que se utilizan cuando hay hipertensión y además hipertensión hay nefropatía diabética? Esta es la razón, porque hay una reducción de la presión del glomérulo, mejora la función renal. ¿Y cuál es el tema de la nefropatía diabética? ¿Ya? Aquí un pequeño repaso, porque seguramente lo conocen. Hay grados para hablar de nefropatía diabética. Todos los pacientes con diabetes se consideran que ya tienen al menos el grado 1. ¿Ya? Pero ¿cuáles son las diferencias entre el grado 1, 2, 3, ya 4 y 5? El 1 prácticamente sin cambios. No hay cambios estructurales. Ya, no hay cambios, no hay mucho. Ya, sin cambios. El grado 2 ya hay alteraciones. Pueden haber una microalbuminuria. Una microalbuminuria mínimo. Microalbuminuria. En grado 3 ya hay cambios estructurales considerables. Aquí ya la tasa de filtrado glomerular ha bajado, el filtrado glomerular ha bajado de manera considerable. Ya en estos pacientes, ay, che, en estos pacientes hay que tener mucho más cuidado. Pero hermana, esperar un segundo.